¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Hace poquitos días, pocas horas, estuvo el Día de la Erradicación de la Pobreza. ¿Qué es la pobreza hoy? Vamos a conversar con Nicolás Navarrete. Él dirige el fondo, el FOSIS, que es el Fondo de Inversión Social, vamos a conversar justamente de qué es la pobreza hoy en Chile, cómo se ve y qué se está haciendo para erradicarla. ¿Cómo estás, Nicolás? Fernando, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias por la invitación. Encantado. Oye, a ver, ¿por qué no nos cuentas cómo se puede determinar la pobreza? ¿Se determina porque no tienes trabajo? ¿Se determina porque eventualmente no tienes plata? ¿Se determina porque, estás en una situación que te genera poco ingreso? ¿Cuál es la forma de medir la situación de pobreza en Chile? Bueno, en el mundo en general, estar en situación de pobreza implica que uno no tiene los recursos suficientes para cumplir su proyecto de vida. Y esa definición de proyecto de vida va variando a lo largo del tiempo y en distintos países. Las definiciones más iniciales o primarias de pobreza eran tener los recursos necesarios para subsistir, consumir 2.000 calorías al día. Y a medida que las sociedades se van desarrollando, lo van complejizando y van incorporando más cosas a la canasta. Hay países, por ejemplo, que lo miden como distancia del ingreso medio. ¿Qué fracción del ingreso medio cada persona tiene? Y dependiendo de eso es la línea de la pobreza. Y hoy día en Chile es tener los recursos necesarios, monetarios, para poder adquirir una serie de bienes y servicios. Educación, salud, por supuesto, vivienda y por supuesto también consumir las calorías suficientes para vivir. Eso está del orden hoy día de los 220.000 pesos al mes, está la línea de la pobreza. 220.000 pesos al mes. Está la línea de la pobreza y por lo tanto es un estándar un poco más exigente y que por supuesto también estamos a puertas de un informe que entregó la Comisión Asesora Presidencial para la Medición de la Pobreza, que lo que propone es subir aún más esa línea de la pobreza por ingreso. Ahora, yo mencioné que estuvimos hace poquitos días en el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. ¿Tiene efecto que se constituya un día sobre eso en términos prácticos? O sea, porque yo puedo entender que haya una suerte de efeméride que prenda una lucecita, pero ¿pasa algo o no? Tiene mucho efecto. Y tiene mucho efecto porque nos obliga a hablar de pobreza. En torno al 17 de octubre, que es el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, durante todo este mes ocurren conversaciones en torno a la pobreza. La Fundación para la Superación de la Pobreza, por ejemplo, hizo un seminario respecto de qué significa, cuáles son sus propuestas, invitó a las candidaturas presidenciales. El FOSI junto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Universidad de Chile también hizo un seminario en torno a innovación para la superación de la pobreza. Y por lo tanto, lo que hace este día y esta conmemoración es que nos obliga a todos a conversar. Y afortunadamente, el debate sobre la erradicación de la pobreza en Chile está muy activo. Tanto en el seminario FOSIS como en el de la FUSUPO, la Fundación para la Superación de la Pobreza, llegado el mundo empresarial, la academia, la sociedad civil, las candidaturas presidenciales y por lo tanto hay una preocupación en torno a cómo entregamos mejores vidas, sobre todo a aquellas personas que lo están pasando más mal. Y yo creo que tenemos buenas noticias porque además hay mucho consenso en torno a la realidad, pero también cuáles son las cosas que hay que hacer y por lo tanto vamos probablemente a replicar los 35 años más exitosos de erradicación de la pobreza de Chile, los últimos 35, vamos a poder también proyectarlos hacia el futuro. Ahora, hay un punto que es bastante lógico porque mucha gente ya sabe que eso va a pasar. Cada vez que hay elecciones, los candidatos y candidatas tienen solamente palabras del éxito que se va a conseguir si es que votan por ellos o ellas. Y desde ese punto de vista, de alguna manera, ¿qué expectativa tienen la gente que efectivamente vive en la pobreza una elección? Son personas que dicen, oye, sí, voy a ir a votar porque creo en esta persona, o esto es más de lo mismo, a nosotros no nos toca. Bueno, yo creo que lo que nos ha demostrado la historia, sobre todo en los últimos 35 años de democracia, es que el sistema político ha sido capaz de ir superando y venciendo la pobreza. Pongámoslo en números. Con el retorno a la democracia, 1 de cada 2 chilenos, más del 50%, vivía bajo la línea de la pobreza. Hoy día eso es el 6,5%. Y eso, por supuesto, es producto de un acuerdo de sociedad
y el Estado ha tenido mucho que ver. Hay muchas políticas públicas que han hecho eso. Tú recordarás la creación del programa Puente en el gobierno del presidente Lagos, cuando en un minuto el crecimiento del país era muy robusto y estaba sacando mucha gente de la pobreza, no estaba llegando a algunos sectores y la pobreza extrema casi no se movía. Y se generó un programa particular que lo que hacía era conectar a esa gente de pobreza extrema con las oportunidades. Y fue tremendamente efectivo y a partir de eso empezaron a bajar los índices de pobreza extrema. Hoy día Chile tiene cerca del 2% de la población viviendo en pobreza extrema. Ahora, por supuesto que el sistema político, el Estado, las instituciones públicas tienen mucho que hacer, pero no es suficiente. Necesitamos un acuerdo societal y es por eso que en todas estas conversaciones, por ejemplo, también está el mundo privado. En todos los seminarios que han ocurrido durante la última semana, la SOFOFA y otros gremios empresariales han sido importantes, porque si no entendemos que tener mejores vidas para nuestro país no es tarea de un gobierno o de un municipio en particular, sino de la sociedad en su conjunto, por supuesto que no vamos a ser efectivos y estamos congregando eso. Ahora, también convengamos que estas épocas en general son de mucha promesa, mucha cosa, y de pronto quedan muchas cosas, yo diría, que se dicen, no se respaldan y que posteriormente da lo mismo. Voy a poner un ejemplo. El hecho, por ejemplo, que aparezca la inmigración como un factor de pobreza para el chileno porque eventualmente se le dan trabajo a personas que vienen ilegalmente a entrar al país. Y que eso se transforme en algo que la gente que no tiene empleo, que tiene un empleo con un pago bajo, ese mensaje debe llegarle relativamente fuerte, porque dice, oye, yo entiendo, nadie quiere ser responsable de lo que, de las penurias que pasa. Siempre es mejor echarle la culpa a otro. Y tenemos en este momento a montones de personas que vienen del extranjero y que eventualmente generan pobreza a los chilenos. ¿Qué tanto eso es realidad y cómo se enfrenta a eso? Bueno, primero, lo primero que decías, efectivamente, el momento de las campañas es un momento de promesas, pero también de sueños de país. Y a veces esa división de qué es un sueño y qué es una promesa no queda tan nítido. Y bueno, por eso está todo el debate hoy día de qué de lo que prometen los candidatos va a ser factible en un gobierno de cosa que no se va a poder, de 4 años. No se va a poder constatar hasta que pase eso, o no pase. Digamos. Exactamente, eso no es algo que vamos a ver ex ante, sino más bien ex post. Pero yo diría lo más complejo de la situación hoy día de la pobreza y el debate público es que los distintos sectores están hablando de pobreza, pero como si fuera segmentado. Entonces hablan, como tú decías, por un lado de migración, de listas de espera, quizás de empleo y mercado laboral, pero no se entiende que la misma persona que quizás tiene problemas con listas de espera y que tiene problemas de mercado laboral es la misma persona al final del día. Y se trata de descomponer esa realidad como si fueran problemas separados y en realidad no abordarlos como un todo, como una situación de pobreza, que lo que hace es finalmente que sus determinantes sean múltiples y se conjuguen en una sola persona, en un solo entorno, en un solo barrio, es un problema. Y es un problema porque las cosas no se resuelven de uno. La misma persona que quizás hace cuidado y que hoy día está alejada de los centros de producción, si uno le resuelve una cosa, no se resuelve todo. Y por lo tanto, el abordaje es clave. Y ahí voy a volver sobre el ejemplo del programa Puente. El presidente Lagos tuvo la visión de decir, no podemos tratar a la gente por sus problemáticas, sino por todo lo que coexiste en ese individuo. Y si no lo resolvemos sistémicamente, no lo vamos a poder solucionar. Esto quizás es mucho más claro, por ejemplo, en los colegios. Un niño que tiene una inasistencia grave no es cosa de ir a tocarle la puerta y decirle vaya a clase. Probablemente detrás hay una realidad familiar, hay una distancia, hay un problema de ingreso. Y si uno no resuelve esas determinantes, nunca va a resolver el problema de inasistencia. Y con la pobreza pasa exactamente lo mismo. Ahí mencionaste un factor que creo que puede ser determinante en esto, la educación. ¿Qué tanto la educación genera una suerte de escudo contra la pobreza? Bueno, es muy clave. Hay mucho estudio internacional que lo que muestra es que la pobreza es persistente, se transfiere de una generación a otra. ¿Y qué corta eso? La educación. Y en esa línea vamos a avanzar probablemente en la próxima medición de pobreza. ¿Cuáles de las cosas que propone la Comisión Asesora Presidencial para la Medición de la Pobreza? Dice, ya no vamos a medir solo acceso, vamos a medir calidad de acceso. Y por ejemplo, en educación, ya no vamos a medir solo si es que un niño va al colegio o no va al colegio, sino que también vaya a un colegio en el cual aprenda. Porque la problemática no se resuelve con asistir al colegio, se resuelve con tener aprendizaje.
y por lo tanto la comprensión que estamos teniendo como sociedad respecto de la educación como un factor protector para no entrar a la pobreza es clave y esto es fundamental. Chile ha sacado más de 10 millones de personas de la pobreza, pero donde más ha sido efectivo es en educar a sus niños para que aquellos niños que tenían papás pobres, ellos no sean pobres. Tú has dicho ya 2 o 3 veces que Chile ha erradicado grandes bolsones de pobreza. El problema, que me parece a mí es interesante porque es comunicacionalmente y psicológicamente muy potente, es que tú puedes leer en el diario, estamos mucho mejor en términos porcentuales que lo que estábamos antes, pero la verdad es que la pobreza no es una cosa que tenga sentido por una estadística, tiene sentido porque uno la siente. Es una cosa, si tú quieres, personal, física. La persona sabe si no llega a fin de mes o no llega a fin de mes. Y desde ese punto de vista, ¿cómo se traslada a el real personaje que tiene situaciones de pobreza? Bueno, cuando le aparece un estupendo título que dice que hemos erradicado en un 80 o 90% la pobreza y esa persona mira y dice, chita, ¿por qué yo no? Bueno, en esa línea, quizás algunas cosas. El 6,5% de personas bajo la línea de la pobreza es un poquito más de 1 millón. Pero lo que tú señalas es real y eso queda reflejado en la medición de pobreza multidimensional que se incorporó a partir del 2015. Entender no solo la pobreza por cuántos recursos yo tengo para satisfacer mis necesidades, sino una serie de otras condiciones. Vivienda, salud, educación, trabajo digno y decente y todo ese tipo de cosas. Y ahí estamos en una situación un poco más compleja, más cercana al 17%. Ahora, es importante destacar que si bien es cierto hemos sacado mucha gente de la línea de la pobreza, como bien dice la canción del Gitano Rodríguez, hay mucha gente que vive con un miedo inconcebible a la pobreza, que si pierde el trabajo va a caer en pobreza, que si tiene una enfermedad grave va a caer en pobreza. ¿Y cómo estamos avanzando como sociedad? Como están avanzando los países europeos, con seguros al final del día, con seguridades, que permitan hacer de una u otra manera un colchón por situaciones extremas que nadie quiere que ocurran. Y si hay un desafío importante que tenemos es hablarle a ese gran grupo de chilenas y chilenos que lograron superar la pobreza, que quizás venían de un hogar pobre, pero que saben que están a la vuelta de la esquina por cualquier cosa fortuita para volver. Ahora, tú mencionaste ahí una cosa que es súper importante y que tiene que ver con, dijiste, hay países que han hecho una serie de cosas. A ver, ¿en qué países uno de alguna manera ve reflejado lo que quiere que suceda en Chile también? ¿Cuáles son los países que han tenido el mismo problema y que han sabido salir de eso? ¿Y por qué? Bueno, en distintas épocas hay distintos países que han atacado de manera distinta. Si uno pensara quizás en los países con los cuales uno se compara regularmente, Corea, Irlanda, países que en el 80 tenían un nivel de desarrollo similar a Chile y que hoy día son países desarrollados, por supuesto, el crecimiento económico y la seguridad social son cosas fundamentales. No hay manera en el mundo de salir de la pobreza sin crecimiento económico y sin seguridad social. Esas son 2 condiciones necesarias. Pero también hay grupos que están permanentemente excluidos. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, la ministra Toro, está empujando el Sistema Nacional de Cuidado. Hoy día en Chile hay 400.000 emprendedoras en nuestro país que, además de sus labores de emprendimiento, ayudan a otra persona a bañarse, a vestirse o a comer. Y para esos mundos necesitamos efectivamente políticas que lleguen a solucionar su problemática particular, que quizás una política masiva, universal, no va a llegar directamente, pero que necesitamos dispositivos focalizados para ese mundo. Y lo tercero es, hay una discusión hoy día de formalidad en el mercado laboral y, por supuesto, mientras más gente ingrese a ese mundo, va a ser mucho más simple. Y es por eso, por ejemplo, que parte de lo que hemos diseñado también dentro del gobierno es mecanismos de formalización de emprendimientos hipersimplificados. El monotributo social, en donde la gente se va a poder formalizar de una manera tan simple como pagar la cuenta de la luz, pero poniendo un foco claro, y esto tiene que ver con el rol que hace FOSI. FOSI es la institución pública encargada de la superación de la pobreza, pero no vía transferencias monetarias, vía instalar capacidades y habilidades. Y por lo tanto, nuestro sistema tributario, sobre todo para el mundo más vulnerable, tiene que implicar deberes y derechos, y por lo tanto la formalización tiene que incluir seguridad social. ¿Cómo le dirías tú a una persona que te está viendo que, a ver, qué signos tiene que ver esa persona para entender de que, ¿sabes qué? Estamos progresando?
estoy mejor. Que tenga trabajo cuando no tenía, que genere un ingreso lo suficientemente importante como para poder llevar comida para la casa, que eventualmente, no sé, se compre algo que antes no podía comprarse. ¿Cuáles son las formas en que las personas que nos están escuchando y que sufren este problema pueden decir, "Oh, a ver, voy a generar esperanza porque estoy viendo algo que está pasando"? Bueno, hay algo muy concreto. En enero el salario mínimo va a llegar a 539.000 pesos. Eso lo que va a implicar es que hoy día alguien que trabaje 44 horas, que tenga un empleo dependiente formal, va a estar sobre la línea de la pobreza en su grupo familiar. Eso es algo que durante décadas en Chile no ocurrió. Y es un anhelo, por supuesto, societal. Alguien que trabaje regularmente todos los días, que viva bajo la línea de la pobreza, por supuesto que es un problema. Hemos ido avanzando, y ahí vuelvo, vía y gracias a crecimiento económico, mayor productividad, y por supuesto esas son condiciones necesarias. Pero en la medida en la cual uno cumple con todo lo que tiene que hacer para ser un buen ciudadano y por lo tanto aportar a la sociedad, por supuesto que la retribución que tenemos que tener es estar sobre los estándares mínimos que nos hemos también dictado como sociedad para la superación de la pobreza. Y ese es un tremendo avance. El aumento en la PGU también, que va a permitir que los adultos mayores superen la línea de la pobreza. Entregar una vejez digna a las personas que han aportado al país también es clave. No podemos negar que en época electoral todos van a solucionar la pobreza. La pobreza pasa a ser un tema, no solamente es un tema, o sea, se han generado temas que son paralelos y algunos mucho más importantes, la delincuencia, la seguridad. Llamémoslo así. Bueno, la pobreza genera inseguridad, por cierto. Es uno de los principales generadores de inseguridad. Pero también toda la delincuencia y toda esa situación está en un momento dado donde casi una cosa que era, pero el número uno siempre a la hora de decir que hay que derrotar la pobreza, hoy día la delincuencia y probablemente está adelante. Y la pregunta es, ¿qué relación hay entre el fenómeno delincuencial y la situación de pobreza? Bueno, primero coexisten. Pensar que la pobreza se vive de manera individual en los hogares es un error. La pobreza es una situación que rodea a las personas. En los lugares donde hay bolsones de pobreza hay más inseguridad, hay menos inversión pública, hay menos presencia del Estado. Y eso es parte también de lo que tenemos que avanzar y solucionar. Y por eso insisto en esto. Probablemente la falla o la carencia quizás que veo en el debate político público hoy día es que se abordan las determinantes de la pobreza como si no coexistieran en las mismas comunidades, en las mismas personas, en los mismos hogares. Entonces, pensar que la pobreza está descorrelacionada de la inseguridad, de las listas de espera, de salarios bajos, de alejamiento de los centros productivos, es un error, y mientras lo pensemos así, nunca se va a resolver. Ahora, menos mal que yo no he visto cosas que antes se veían, que de repente se decía, oye, si eres pobre es porque eres flojo. Si es que no consigues la plata suficiente es porque no trabajas demasiado, levántate más temprano. Cosas así se decían, no solamente aquí, eso ha pasado en montones de países también con la situación. Por lo tanto, es uno de los temas más, yo te diría, trascendentales en elecciones, pero tiene un problema, creo yo, que es mi pregunta fundamental, como también tienen otros este mismo problema. No se resuelve de un día para otro. Y por lo tanto la gente tiene que entender que si es que ganó la persona que tú quisiste para erradicar la situación de pobreza que tiene, no te va a pasar eso mañana. Va a pasar un tiempo porque hay que crear condiciones para eso. ¿Qué tanto el tiempo genera situaciones que permitan, dudar de quienes están gobernando? Bueno, efectivamente, con la revolución tecnológica se ha ido mediatizando todo, lamentablemente. Hace poco salía un estudio que decía que el largo plazo para los chilenos era 90 días, que en realidad, en rigor, para políticas públicas, para la acción del Estado, es muy corto plazo, es casi una inmediatez. Y por supuesto que esto requiere largo plazo. Y quiero graficarlo en lo siguiente. Del 2017 a la medición del 2021, Chile pasó de cerca del 8% de pobreza al 11%.
Hubo un salto, evidentemente, porque hubo la pandemia. Para que lo pongamos en contexto, la pandemia es la crisis económica más grande de la crisis subprime del 1930. Pero a pesar de ese gran choque económico, la pobreza subió solo 3 puntos. Solo 600.000 personas cayeron en condición de pobreza. Y eso lo que grafica no es solo que Chile fue muy exitoso en erradicar la pobreza, sino que la erradicación fue muy resiliente. Por lo tanto, las condiciones estructurales que tenemos hoy día para afrontar escenarios adversos son muy buenas. Pero eso se hace con largo plazo. Eso se hace con educación, con capacidad y habilidades para los trabajadores y con un mercado laboral mucho más fuerte. Y por lo tanto, tenemos que entender que la superación de la pobreza requiere, para que sea resiliente, y no solo vía transferencias directas a la cuenta RUT, requiere formar capacidades y habilidades. Cosas, por ejemplo, que ayudan a la superación de la pobreza y que quizás no son tan visibles. La conectividad que hoy día tiene el Gran Santiago es tremenda y, por lo tanto, gente que quizás vive en lugares muy apartados puede trasladarse en menos de una hora a su centro de producción. Eso, por supuesto, que ayuda a salir de la pobreza porque conecta lugares que están más alejados, quizás con mejores salarios. Y eso hace una diferencia. Última pregunta cortita. Una de las formas que históricamente se ha dado para, de alguna manera, constatar la pobreza es la mendicidad. Es que gente en la calle te pida plata, es que se te acerque una persona en la luz roja y te pida, qué sé yo, ese tipo de cosas. ¿Cuál es la forma que la gente constata la pobreza? Si es que estamos llenos de edificios, estamos llenos de casas, estamos llenos de parques, estamos llenos de cosas que nos dejan ver aquello que probablemente, si es que no nos pasa a nosotros, creemos que están exagerando. Bueno, yo diría que hay 2 indicadores claves de pobreza del momento actual, pero también de cómo proyectamos la pobreza hacia el futuro. Primero, la cantidad de niños, niñas y adolescentes y los niveles educacionales que están teniendo, tanto en adherencia al sistema escolar como aprendizajes. Si hay un niño que no tiene adherencia al sistema escolar o que no está aprendiendo, tiene un alto riesgo de caer en pobreza en el futuro asociado a otras trayectorias delictuales y una serie de otras cosas. Y la segunda es la masa laboral de nuestro país. ¿Cuánta gente está formando parte activa del mercado laboral? Y esos son 2 indicadores que de una u otra manera van poniendo un termómetro y que nos va permitiendo saber cómo se está comportando, pero también cuál es la posibilidad que este número suba o baje en el futuro. Nicolás Navarrete, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Última Mirada, entendiendo de que este es un tema que no tiene una rápida solución, ni va a tener una rápida solución, gane quien gane, pero que es de los temas que nunca se debe dejar de tocar. Así que no, darte las gracias y a lo menos en este último mes hemos estado muy contentos porque sabemos que la superación de la pobreza es una preocupación de la industria, de la academia, de la sociedad civil y por supuesto del gobierno. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana. Chao.